Cristo le ama y Él no quiere que las almas se pierdan y vayan a ir a un lugar de sufrimiento eterno llamado el infierno. Y ha estado retardando su venida, dando oportunidad a que más almas se salven. Pero esta está cada vez más cerca, como lo dijo el apóstol Pedro, y escrito está en segunda carta de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque ese lugar de sufrimiento eterno realmente existe, pero Satanás, el chamuco, Lucifer, Luzbel, el diablo, el demonio, etc., quiere mentirle al mundo, haciéndoles ver que eso es mentira, que el infierno realmente no existe. Pero Jesucristo vino a desmentirlo y nos dice muy claramente y contundentemente, como escrito está en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjese muy bien lo que dice al final del versículo anterior: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es lo fundamental, porque Satanás ya sabe cuál es su destino final, pero no quiere irse solo. Por eso anda buscando incautos que se dejen engañar para que vayan junto a él a ese lugar de sufrimiento llamado el infierno. Página 1, aclaraciones 5. Los que no son seguidores de Jesucristo y la gran mayoría de sus seguidores, a los que se les llama cristianos, y muchos cristianos que han tenido una gran comunión y comunicación con Jesucristo y que llegaron a ser grandes servidores y comunicadores de sus enseñanzas, pero que por diferentes motivos y razones dejaron de seguirle. Y en muchos de los casos, por lo que se alejaron, fueron situaciones ocasionadas o provocadas por ellos mismos, por querer jugar con fuego y llegaron a quemarse. Pero en su forma de pensar llegaron a la conclusión que Dios Padre, yo soy el que soy, o yo soy el gran yo soy, o Jehová o Yahvé y su Hijo Jesucristo los habían abandonado. Lo que no es así, porque Él siempre está ahí con nosotros, en donde quiera que estemos, pero Él respeta nuestro libre albedrío. Y si nosotros humanamente o en nuestra forma de pensar llegamos a tomar decisiones que nos van a perjudicar, no es culpa de Dios, Padre, ni de Jesucristo, sino de nuestras propias decisiones y acciones. Pero estas personas que han sufrido muchas y variadas y diversas situaciones que les han hecho sufrir grandemente, por lo regular se alejan de Dios, cuando en realidad lo que les ha llegado a suceder es por las decisiones que ellos mismos llegaron a tomar. Y Dios nunca les dijo que lo que iban a hacer era correcto. Ellos mismos sabían que estaban haciendo lo incorrecto, como escrito está en Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Y en muchos de los casos llegaron a tomar decisiones cuando se habían alejado de Dios Padre y su Hijo Jesucristo con su forma de vivir. Y el enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás, Lucifer, el chamuco, el demonio, el príncipe de este siglo, etc., aprovechó para hacerlos caer, pero ellos ya conocían la verdad, como tan claro lo dice el inicio del versículo anterior. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El gran problema es que cuando han sufrido grandemente, le echan la culpa a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, y por lo regular se alejan de Dios y de estar en comunicación con Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Y como se dice, se enfrían y llegan a pensar que estuvieron en una locura, siguiendo las enseñanzas de la Biblia,
Y es ahí donde aprovecha Satanás para que la duda entre en las mentes de esas personas. Para que quede claro, ni Dios Padre, ni Dios Hijo, ni Dios Espíritu Santo se alejan de nosotros, porque nuestro Dios es omnipresente. Esto es, que Él está en todo lugar. Por lo tanto, donde quiera que estemos, ahí está Dios con nosotros. Y aunque Dios esté ahí, si nosotros nos alejamos por la forma en que estamos viviendo, por ya no estar orando, ya no leyendo la Biblia, ya no alabando a Dios, ya no dando preeminencia a Dios, ya no congregándonos, etcétera, Él siempre está ahí esperando que nosotros nos volvamos a Él. Pero Él no nos va a forzar a hacer esto, porque Él quiere que todo aquel que se acerca a Él sea por voluntad propia y amor, no por ningún tipo de presión. Acordémonos que Él respeta, como se dice anteriormente, nuestro libre albedrío. Esto quiere decir que respeta la decisión de creer o no creer en Él. Y esto es un mal de estos tiempos, porque en la actualidad las personas cometen errores. Así se le llama en estos días, pero realmente son pecados. Pero cuando se les pregunta por qué lo hicieron, en primer lugar no aceptan que cometieron el disque error, que realmente es un pecado. Y si por la evidencia tan clara que hay llegan a aceptarlo, no lo aceptan como que ellos lo hicieron, empiezan a buscar culpables. Es que mis padres, es que mis amigos, es que la sociedad, y lo más viable es decir, es que Dios me abandonó, me desprotegió, me dejó solo en el momento en que más lo necesitaba, y por eso lo hice. Y hay dos citas bíblicas que describen muy bien a estas personas, porque el que sí quiere sacar provecho es Satanás, o sea, el Dios de este siglo, porque él quiere ganarse o llevarse al infierno a estas personas que entran en la incredulidad o la duda, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Porque no quiere irse solo a ese lugar que está destinado a él y los suyos, como escrito está en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Se hace la aclaración que como la mayoría de las citas bíblicas que hablan sobre el infierno fueron dichas por nuestro Señor Dios Jesucristo, se pondrán en color rojo para indicar que lo dijo Jesucristo, y para esta aclaración se usa la Biblia cristiana. Y reafirmado está en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La primera cita, como escrito está en segunda carta a los Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí se tiene bien claro, porque al inicio del versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, porque aunque hayan leído la Biblia y hayan sido cristianos y hayan hecho su profesión de fe y hasta se hayan bautizado y hayan sido servidores en la obra de Dios, el Evangelio llega a estar aún más encubierto para ellos, que cayeron en pecado. Llegan a estar en peor situación, pues llega el momento en que el Evangelio llega a estar aún más encubierto para ellos que para los que nunca han oído hablar de Dios. Y de acuerdo a lo que escrito está en la Biblia, se reafirma aún en situaciones peores, como lo explica tan claramente el apóstol Pedro y escrito está en segunda carta de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Pero por qué llega a suceder esto? Pues porque su alma está en riesgo o en peligro de perderse, como los que no conocen de Dios. Y lo dice claramente la parte final del versículo segunda de carta a los Corintios 4:3. Por lo tanto, entre los que se pierden está encubierto. Esto quiere decir que el Evangelio está encubierto entre aquellos que van por camino de perdición. Y lo peor es que llega el Evangelio a estar aún más encubierto, porque entra en ellos una especie de sopor, altanería, suficiencia de conocimiento, hasta violencia. Y como ya conocen la palabra, cuando se les habla de esta, ellos dicen que ya lo saben, pero siguen por el camino de perdición, como si no la supieran. ¿Y esto por qué se da? Pues, como dice el inicio del versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Aquí lo fundamental es quién les ciega el entendimiento. Y este es el enemigo de nuestras almas, o sea, el Dios de este siglo, que no es otro más que Satanás, el chamuco, Lucifer, Luzbel, el diablo, el demonio, etc. Y lo peor de todo es que los vuelve aún más incrédulos, aún más que aquellos que no saben o no han conocido o no conocen de Dios, ni nunca han oído de Dios. Pero ¿para qué hace esto de cegarles el entendimiento y volverlos más incrédulos? Pues nada más ni nada menos que para ganarse sus almas, para llevárselas al infierno, porque Él quiere que más almas lo acompañen a ese lugar de sufrimiento. Y la segunda cita es cuando el apóstol Pablo habla de la locura del Evangelio, como escrito está en primera carta a los Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí es donde el apóstol Pablo habla de la palabra de Dios y cómo a los que se han apartado del camino verdadero y llegan hasta a decir que era como que estaban locos cuando eran cristianos. Y esto es lo que también dicen muchos que no conocen la palabra de Dios, como dice en la parte intermedia del versículo 18. Es locura a los que se pierden, pero la parte final es lo más impactante, lo más relevante, porque dice qué es lo que les va a pasar a esas personas, a los que se pierden, o sea, a los que se van a ir al infierno. Y dice que a los que lleguen a considerar como locura al Evangelio, o sea, a la palabra de Dios escrita en la Biblia, que se van a perder. Esto lo que quiere decir es que se van a ir al infierno. Y también sucede a muchos cristianos que le piden a Dios que les permita prepararse académicamente. Pero cuando ya son unos profesionales y por el conocimiento científico que han llegado a obtener por los estudios realizados, se apartan del verdadero camino y en muchos de los casos llegan a considerar al Evangelio como una locura. Y es por eso que Dios los desconoce, como el apóstol Pablo lo dice en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esto es ratificado de cómo la sabiduría del mundo es como basura para Dios,
con lo que se estaba viendo en primera carta a los Corintios 1:19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto es porque el ser humano, hombre o mujer, cuando tiene mucho conocimiento científico, llegando a ser un profesional, se llega a creer tanto que desecha la verdad del Evangelio. Y si era cristiano, hasta llega a apartarse del cristianismo o profesar un cristianismo light, porque ahora él piensa que sabe mucho y no necesita de Dios. A lo mejor no lo diga directamente, pero con sus actitudes y su forma de vivir es lo que demuestra. Y por esto el apóstol Pablo insiste y vuelve a enfatizarlo, que los que se creen sabios en este mundo y no aceptan el verdadero evangelio están engañados, como escrito está en primera carta a los Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Pero el más grande de los errores que esas personas empiezan a tener es irse convenciendo poco a poco que el infierno no existe, que es una argucia y una forma de mantener atontados a los cristianos, que es mentira que el infierno existe, y hasta llegan a darlo por hecho. Y empiezan a tomar el pensamiento del mundo que dice que Dios es amor, y esto es cierto, y que porque siendo Dios amor no puede permitir que las personas vayan a un lugar de sufrimiento. Lo que estas personas no saben es que Dios es amor, pero que también Dios es justicia. Y por ser justo ha estipulado un castigo para aquellos que no quieran seguir sus enseñanzas, como escrito está en Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y como todo lo escrito en la santa y bendita palabra de Dios, que escrita está en la Biblia, y es todo el manual único y verdadero que nos ha dejado Dios para saber qué debemos hacer para conocer al Dios único y verdadero y a su Hijo Jesucristo. Pero también ahí está que si nos desviamos de lo que ahí está escrito, nosotros mismos, por nuestra desobediencia, vamos hacia un lugar de perdición. Y no es porque Dios quiera que nos perdamos. Y el apóstol Pedro lo dice muy claramente en Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dese la oportunidad de ver, de escuchar, de meditar, de analizar y, si le fuera posible, de investigar y llegar a corroborar el por qué fue que el Dios Padre envió a su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, a este mundo, a esta tierra. ¿A qué fue que el Dios único y verdadero, yo soy el que soy, o yo soy, o el gran yo soy, o Jehová, o Yahvé, envió a su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, a este mundo o a esta tierra? En primer lugar, y pudiéramos decir que esto es lo fundamental, y fue a salvarnos. Por esto precisamente se le llamó Jesús, que quiere decir Salvador, y vino a salvarnos para que no nos perdiéramos y fuéramos a sufrir por toda la eternidad en el infierno. Y nuestro Señor Dios Jesucristo lo dice claramente de cómo Dios nos ama y quiere salvarnos, como escrito está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y este versículo es fundamental para entender la misión a la que fue enviado nuestro Señor Jesús. Y fue Moisés un prototipo, porque él fue enviado a salvar al pueblo de Israel de su cautiverio en Egipto. Y es por esto que por medio de Moisés se da la profecía o la promesa de que Dios enviaría en el futuro a un Salvador del mundo, como escrito está en Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Claro que como es una profecía, no iba a decir claramente que Dios iba a enviar a su Hijo. Y es por esto que hay mala interpretación, sobre todo en el pueblo judío y en otras religiones, de que Jesucristo es solo un profeta. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, cuando esa profecía, esa promesa se había cumplido y ese Salvador había venido a este mundo, a esta tierra, y había nacido, había padecido, había muerto en la cruz en el Calvario, pero de acuerdo a las Escrituras había resucitado al tercer día de entre los muertos. Y los apóstoles en su nombre hacían milagros y prodigios, por lo cual lo confirma, lo reafirma, lo corrobora por medio del apóstol Pedro, como escrito está en Hechos 3:22. ¿Por qué Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí? A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pero ¿a salvarnos de qué? Esta es la gran incógnita. Y de acuerdo a lo que el ángel le dice en sueños a José, el esposo de María, y escrito está en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero ¿por qué es esto importante? Pues porque el pecado nos separa de Dios, ya que en nuestras fuerzas ninguno de nosotros somos justos, como escrito está en Romanos 3:10. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. Y esto nos separa de Dios, o sea que estamos destituidos de su presencia, como escrito está en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo que nos lleva a la condenación, ya que la paga de éste es la muerte, como tan claro escrito está en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero lea, vea y analice por qué Jesucristo es nuestro Salvador, como tan claro lo dice la segunda parte del versículo Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también en esta misma parte de este versículo está lo primordial, lo fundamental y podríamos decir lo más relevante, mucho más que todo lo anterior, porque nos dice vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿qué es esto de vida eterna? Si nosotros conocemos la vida que tenemos y todos, absolutamente todos sabemos que esta vida es finita, o sea que llega a un fin. Por lo tanto, no es eterna. Y es por esto que el hombre siempre ha estado buscando la fuente de la vida eterna, porque el sueño del hombre es ser eterno.
Pero lo más curioso es que cuando Jesucristo nos dice que existe esta vida eterna, el hombre en sí la rechaza y no cree que exista esa vida eterna. Y rechaza toda la enseñanza de Jesucristo. Y esto no es porque no la quiera. El problema es que no quiere seguir los lineamientos que Jesucristo vino a darnos. Y al dejar de hacer lo que tiene que hacer, automáticamente la está rechazando. Cualquier persona a la que preguntemos si ama a Jesucristo nos va a decir que sí, pero vea, escuche, analice, entienda lo que Jesucristo dijo, y escrito está en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El problema del hombre es que no quiere seguir los lineamientos que Dios nos ha dejado escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia, y prefiere amar a las estatuas, las imágenes o pinturas de santos, vírgenes y todos los ídolos que se hacen con sus manos, porque estos no les imponen lineamientos. Y delante de ellos pueden hacer todas las barbaridades que hacen, como en las romerías o fiestas paganas o fiestas patronales que hay en todos los pueblos, pues la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ha dispuesto que en cada pueblo haya un patrono o patrona, o sea que tienen una estatua, un ídolo, un santo, una virgen, una imagen o pintura que adorar, que venerar, que amar, que idolatrar, que rendirle culto y arrodillarse o hincarse ante él. Pero lo más increíble es toda la fiesta que hacen en ese pueblo cuando celebran el día de su patrono o patrona, las grandes fiestas que hacen con los mejores conjuntos musicales, en donde fluye el vino y todo tipo de enervantes que ponen eufóricos a los participantes. Se dan grandes borracheras y esto conlleva a muchos accidentes de todo tipo y algunas veces, o más bien dicho, casi siempre, hasta muertos. Porque ese patrono o patrona no les dice nada de cómo deben comportarse. Pues, ¿qué les va a decir un ídolo mudo, sordo y que no puede moverse por sí mismo? Y también porque todo esto es un gran negocio para los sacerdotes. En segundo lugar, aquí está otro complemento a la verdadera misión de Jesucristo: hacernos saber que existe una vida eterna y que tanto Él como su Padre Dios quiere que todos vayamos a estar en esa vida eterna con ellos por toda la eternidad. Y Jesucristo quiere que nadie se pierda, sino que todos conozcamos la verdad para salvarnos. Vea cómo tan claro escrito está en primera carta a Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿qué realmente es esta vida eterna? Y esto nos lo aclara muy bien nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto quiere decir que para llegar a tener esa vida eterna, debemos conocer al Dios único y verdadero. Esto quiere decir que solo hay un Dios, como tan claro lo dice el inicio del versículo anterior. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero qué grande es Dios, que también nos indica que Él nos envía a alguien para que nos enseñe a que lo conozcamos, como tan claro lo dice la segunda parte del versículo anterior, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esto está resumido en lo que le fue revelado al apóstol Pablo, y como tan claro escrito está en primera carta a Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esto quiere decir que no hay muchos dioses como se ha querido inculcar en el mundo,
esa gran mentira, como tan claro escrito está al inicio del versículo anterior, porque hay un solo Dios, y que en estos momentos es lo que se hace, adorar a muchos dioses, que no son dioses, pero se deja sin adoración al verdadero y único Dios. Y lo más impactante de este versículo anterior es que nos dice y reafirma que ese Dios único y verdadero solo nos ha dejado a un único mediador entre Dios y los hombres, como tan claro nos dice la segunda parte del versículo anterior, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esto confirma, reafirma, corrobora lo que nos dice en segunda parte del versículo visto anteriormente, en Juan 17:3, y a Jesucristo a quien has enviado, porque Dios nos ha enviado, no ha enviado a nadie más. Y en este mundo se dice la gran mentira, y es lo que la gran mayoría cree, de que hay muchos otros mediadores que no son dioses, y se deja de adorar y seguir al único mediador que Dios nos ha dejado, a su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo. Porque solo el Hijo de Dios, Jesucristo, ha dado su vida para la salvación de nuestras almas y pagar el rescate para salvarnos, como tan claro escrito está en primera carta a Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y esto se confirma por lo que le fue revelado al apóstol Pedro, como escrito está en primera carta de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y esta vana manera de vivir era cuando estábamos adorando a ídolos, estatuas, imágenes o pinturas, santos, vírgenes y toda clase de manifestaciones en forma de hombre o mujer o de cualquier otra manifestación hecha por las manos de los hombres, que no son dioses, sino solo ídolos, y nunca pueden ser dioses. Y esto, por lo regular, fue lo que nos inculcaron nuestros padres. Pero Dios en su infinito amor y misericordia paga el precio de nuestro rescate, pero no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como escrito está en primera carta de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nadie, fíjese muy bien, nadie, sea hombre o mujer, ha pagado con su sacrificio y su muerte el precio de nuestro rescate y por lo tanto pagar el precio de nuestros pecados para poder darnos salvación y vida eterna, sino solo Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios único y verdadero. Por lo tanto, no puede haber más mediadores entre Dios y los hombres, ni tan siquiera uno, sea hombre o mujer, porque nadie ha dado su vida por nosotros, sino solo Jesucristo. Pero ¿por qué es esto tan relevante para esa vida eterna? Pues porque esa vida eterna se llega a obtener cuando morimos en esta vida terrenal. Y al momento de morir pasamos a la vida eterna. Y de acuerdo a lo que hemos hecho, siguiendo o haciendo lo escrito en la Biblia o no, podemos estar inscritos en el libro de la vida o no. Si estamos inscritos o estamos anotados en el libro de la vida, entonces pasamos a un bello lugar, un lugar de bendición, un lugar hermoso llamado el paraíso o el reino de Dios, y vamos a estar con Dios por toda la eternidad. Pero si no estamos inscritos o no estamos anotados en el libro de la vida, entonces vamos a pasar a un lugar de sufrimiento. La Biblia describe el infierno como un lago de fuego, caracterizado por el tormento y la desesperación, un lugar de separación eterna de Dios sufriendo por toda la eternidad, como escrito está en Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Entonces, ¿el infierno realmente existe? Claro que sí. Y el Dios único y verdadero, nuestro Señor Dios, yo soy el que soy, o yo soy el gran yo soy, o Jehová, o Yahvé, en su infinito amor y misericordia, nos envió a un Salvador, para que nos salve de ir al infierno, el cual nos fue prometido o fue profetizado que Él vendría a este mundo o a esta tierra desde los tiempos de Moisés, y como Él mismo lo profetizó y escrito está en Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Y en tercer lugar, otro complemento a esa misión primordial de Jesucristo, que es salvarnos, es el de salvarnos de no ir a ese lugar de sufrimiento llamado infierno. Y por eso tanto Él como su Padre Dios nos lo ha dejado todo por escrito para que no vayamos a perdernos. Y todo, absolutamente todo, está escrito en el único manual que Dios nos ha dejado, que es su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Y ahí está todo lo que necesitamos saber y qué debemos hacer para no perdernos. Hay otro complemento, y es que Jesucristo vino a salvarnos para no ir al infierno, pero por su medio llegar a tener la salvación de nuestras almas y por lo tanto ir al reino de Dios. Porque con su sacrificio y su muerte en la cruz en el Calvario, pagó el precio de nuestros pecados y también con su muerte pagó el rescate de cada uno de nosotros que creemos en Él, para de esa manera ir a estar con Él y su Padre en su reino divino por toda la eternidad. Por razones de tiempo, esto se aclarará ampliamente posteriormente. Pero el mundo hace lo que otros manuales o libros hechos por la sabiduría humana ha hecho, como el catecismo, los misales, etc. Y es por eso que van hacia la perdición de sus almas y al sufrimiento eterno en el infierno. Pero todos, absolutamente todos, no hay nadie que diga en este mundo, sea una eminencia o el más humilde de los hombres, que él no va a presentarse en ese lugar. Y sea una persona que vivió al principio de la creación del mundo o alguien de los que vivimos actualmente. Porque esto es, quiera el hombre o no, todos vamos a estar en el juicio de las naciones, como tan claro lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo. Y lo repito, lo dijo Jesucristo cuando estuvo en este mundo y como escrito está en Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber,
Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y como todo lo escrito en la Biblia, esto es confirmado por lo que le fue revelado al apóstol Juan de los acontecimientos de los últimos tiempos, que se le permitió ver y que escribió todo en el libro de Apocalipsis. Y todos, absolutamente todos, compareceremos ante el gran trono blanco, lo que se conoce como el juicio ante el gran trono blanco, y escrito está en Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esto último es lo que Satanás quiere que pase con la humanidad, como dice el versículo 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y por qué es tan importante esto para Satanás? Pues porque él quiere llevarse a los más que se pueda, para que lo acompañen en ese lugar de sufrimiento. Porque él no quiere irse solo, él quiere llevarse a los más que se pueda, que se dejen engañar, porque él ya sabe que ese es su lugar de destino, como escrito está en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y es impactante cómo en el último libro de la Biblia, que describe los acontecimientos de los últimos tiempos, los que le fueron revelados al apóstol Juan, se enfatiza muchísimo en varios eventos ese lugar de sufrimiento llamado infierno, como escrito está en Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Y Jesucristo, tratando por todos los medios de hacernos ver que ese lugar de tormento llamado infierno realmente existe, nos habla hasta por parábola, como lo describe en la parábola del rico y Lázaro. Vea cómo decía el rico en Lucas 16:23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Más claro no nos puede hacer ver que ese lugar realmente existe, como lo explica claramente al final del versículo
16:24, porque estoy atormentado en esta llama. Y luego el apóstol Pablo nos hace ver que aunque en este mundo o en esta tierra podremos tener muchos sufrimientos, nada es comparable con el sufrimiento en el infierno. Por lo tanto, nos pide que seamos pacientes como cristianos y que nos mantengamos firmes en nuestra fe, que nunca nos vayamos a apartar de la verdad, como escrito está en segunda carta a los Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero también en el Antiguo Testamento se habla de este lugar de sufrimiento, como escrito está en Isaías 33:14. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y Dios nos pone ejemplos para que nos abstengamos de hacer lo que no es agradable a Dios, porque si no, nosotros mismos nos estamos encaminando al infierno, como escrito está en Judas 1:5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para que el juicio para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y Dios nos hace ver que no hay perdón para los que pecan y no se arrepienten, como lo dice el apóstol Pedro y escrito está en segunda carta de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y nuestro Señor Jesucristo es muy directo y nos dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Para poder entender lo que nuestro Señor Dios Jesucristo nos dice en el versículo anterior, más bien necesitamos pedir tener un poco de sabiduría, como nos dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí en Proverbios nos dice claramente a quién debemos de temer. Por lo tanto, Jesucristo nos dice que no temamos a aquellos que nos pueden matar físicamente, sino temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y claramente se nos dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y Jesucristo dice claramente qué les va a pasar a los que sirven de tropiezo, inculcando la adoración de estatuas, de imágenes o pinturas de santos y vírgenes, o sea, ídolos hechos por las manos de los hombres, en Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo
y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y para que no quede ninguna duda de lo que va a pasar en los últimos tiempos, nos confirma Jesucristo en Mateo 13:49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y nuestro Señor Dios Jesucristo nos dice quiénes formarán parte del reino de Dios y quiénes no tendrán parte en su reino, en Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es impactante cómo Jesucristo dice al final de estos últimos 3 pasajes bíblicos, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque Él sabe qué es lo que pasa con aquellos que llegan al infierno y sobre todo a aquellos a los cuales hubieron muchas personas cristianas que les estuvieron insistiendo en que recibieran las buenas nuevas de salvación, el evangelio verdadero, y llegaran al verdadero cristianismo, pero no quisieron oír, pero no quisieron escuchar, y ya cuando están en el infierno, entonces llegan a saber la verdad, y por lo tanto allí será el lloro y el crujir de dientes, porque ahí van a pasar o a estar por toda la eternidad. Y luego nuestro Señor Dios Jesucristo nos da un pasaje bíblico muy controversial, si lo queremos interpretar literalmente. Como también hay otros pasajes en la Biblia que no deben interpretarse literalmente, como cuando dice comer su carne y beber su sangre. Esto no es literal, sino figurado, como escrito está en Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aclarando que no es que literalmente nosotros nos cortemos una mano o un pie, o que nos saquemos un ojo, que nos fuere ocasión de caer, o pecar, o de perdernos, o de ir al infierno, aunque en algunos casos eso fuera lo bueno, pero nadie tendría el valor de hacerlo. Pero las personas que por cualquier motivo llegan a estar en situaciones críticas, pero vivos, es porque Dios quiere que se salven por algún motivo muy especial, como la piedad, el amor y misericordia de Dios. O puede ser por la oración de alguien que los ama y les piden a Dios que tenga misericordia de ellos, y que si no están preparados para ir con Dios a su reino divino, que Dios les permita vivir para que puedan rectificar su camino, arrepentirse y puedan llegar a salvarse. Le doy infinitamente gracias a Dios por hacerme entender a qué se está refiriendo en donde dice, si tu mano o tu pie o si tu ojo te fuere ocasión de caer, córtala, o en el caso del ojo, sácalo. Esto para todos los tiempos es muy especial. Y para estos últimos tiempos en que hay tantos cuerpos que han sido mutilados,
por la razón que usted quiera, como puede ser un accidente, cualquier tipo de accidente, una enfermedad como cáncer o diabetes o un derrame cerebral o cualesquiera otros eventos en que el cuerpo es mutilado o pierde un ojo o los ojos o quedan muchos miembros inertes o inválidos o inhabilitados para poder funcionar normalmente. Pero Dios en su infinito amor y misericordia, sabiendo que esas personas, si llegaban a morir, iban derechitos al infierno, y Dios les conserva la vida, dándoles una oportunidad de rectificar el camino de perdición por el que iban y arrepentirse y retomar el camino único y verdadero, como lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo y escrito está en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero hay muchas de esas personas que sufren un accidente, una enfermedad o cualquier otro evento en que su cuerpo sufre mutilaciones o pérdida de miembros, o uno o los dos ojos, o quedan muchos miembros inertes o inválidos o inhabilitados para poder funcionar normalmente, pero no mueren. En lugar de entender que Dios, que no eran salvos, muchos en lugar de dar gracias a Dios, lo que hacen es renegar de Dios, no entendiendo que el Dios soberano y eterno les está dando una oportunidad de arrepentirse. Y aunque no tengan una mano, una pierna o un ojo, o estén algunos de sus miembros inertes o inválidos o inhabilitados para poder funcionar normalmente, tienen la gran oportunidad de arrepentirse y pedir perdón a Dios por sus pecados, para cuando ahora en un futuro a corto, mediano o largo plazo tengan que morir, puedan ir al reino de Dios, a estar con el Dios Padre, yo soy el que soy, y el Dios Hijo Jesucristo, y el Dios Espíritu Santo por toda la eternidad. Pero lo lamentable es que muchas de estas personas a las que Dios les está dando una oportunidad no lo entienden y siguen por el camino de perdición por el que iban antes de estar a punto de morir. Y con esto lo único que van a lograr es vivir unos días, unos meses, unos años más. Pero al final, cuando lleguen a morir, de todos modos van a ir a ese lugar del que Dios quería librarlos, pero no lo entendieron y de todos modos, con su actitud, siempre van a ir a ese lugar de sufrimiento llamado infierno, del que Dios quería salvarlos. En el mundo o en esta tierra existen muchas mentiras, pero la mentira más grande es la que Satanás ha puesto en las mentes de las personas que no han conocido al Dios único y verdadero y a su Hijo Jesucristo, y por lo tanto están adorando ídolos. Y Satanás pone en sus mentes que el infierno no existe. Y de manera muy especial lo hace con aquellos que, habiendo sido cristianos, llegan a apartarse del verdadero evangelio, porque Satanás quiere ganarse sus almas. Y nuestro Señor Dios Jesucristo nos hace ver que Satanás es un mentiroso y padre de mentira. Y lo más triste es que aquellos que no están haciendo solo lo que escrito está en la Biblia, les dice que su padre es Satanás o el diablo, como escrito está en Juan 8:39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Vosotros hacéis la obra de vuestro padre? Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y para que no quede ninguna duda que el diablo o Satanás es un mentiroso y que está engañando a todos aquellos que han llegado a creer su mentira de que el infierno no existe, es por esto que Dios en su infinito amor y misericordia le permite ver al apóstol Juan en los acontecimientos de los últimos tiempos que es mentira de Satanás que el infierno no existe y está engañando a todos aquellos que han llegado a creer que el infierno no existe. Y por esto es reafirmado por el apóstol Juan que todo es un engaño, como escrito está en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y es por esto que estas personas dicen creer en Jesucristo, pero realmente están adorando ídolos, estatuas, imágenes o pinturas de santos, vírgenes y todos los demás ídolos hechos por las manos de los hombres, que nunca pueden ser dioses porque no tienen vida, porque están hechos de materia inerte, como barro, madera, piedra, metales y todo lo que el hombre usa para hacer sus ídolos y luego postrarse, arrodillarse o hincarse para adorarlos, venerarlos, reverenciarlos, quererlos, amarlos, estimarlos y lo más relevante, idolatrizarlos o idolatrarlos, para poderse llevar las más almas de incrédulos que no han conocido al verdadero Dios y a todos aquellos que habiendo conocido al verdadero y único Dios, por el motivo que sea, se han apartado del verdadero camino y ahora van por camino de perdición hacia la perdición de sus almas, hacia el sufrimiento eterno en el infierno. Y muchas personas que no conocen al Dios único y verdadero, y muchos que fueron cristianos, pero que se han apartado del camino verdadero, dicen amar mucho a su familia y hasta llegan a decir que darían su vida porque sus seres queridos no lleguen a sufrir en lo mínimo. Tratan de darles todo lo material que pueden y si es posible a decirles a cada momento que los aman muchísimo, a estarlos abrazando y besando. Lo que no es cierto, porque cuando esos seres a los que dicen que aman tantísimo lleguen a fallecer, si no están haciendo lo que Jesucristo vino a enseñarnos y escrito está en la Biblia, se van a ir a estar en un lugar de sufrimiento eterno llamado infierno, a sufrir lo indecible. Y fíjese bien lo que dice, sufrimiento eterno. Esto quiere decir que es por toda la eternidad. Y hay algo que es infalible, o sea, de lo que no podemos escaparnos para todos nosotros. Y podríamos decir que es lo único cierto o verdadero que tenemos en estos momentos, en nuestro futuro. Esto no puede fallar en nuestro futuro. Hasta ahorita nadie se ha salvado de esto. O sea que, queramos o no, esto va a ocurrir y lo más increíble, lo creamos o no lo creamos. Esto es que todos vamos a morir. Seamos ricos o pobres, blancos o morenos, altos o bajos, creyentes o no creyentes, etc. Algo primordial por lo que Jesucristo vino a este mundo fue a dejarnos muy claro que el infierno realmente existe. Pero aquellos cristianos que están en el cristianismo, pero que no creen que el infierno existe, hacen mentiroso a Jesucristo. Y lo peor de todo es que todos aquellos que no creen que el infierno existe, al mismo tiempo están diciendo que no creen en Jesucristo, pues Él es quien vino a decirnos que sí existe el infierno y no le creemos. Por lo tanto, lo tratamos como un mentiroso. Y esto solo quiere decir que no creemos en Él. Pero escuche,
vea, lea lo que es una realidad, como lo dijo el filósofo Philip K. Dick. La realidad es aquello que, incluso aunque deje de creer en ello, sigue existiendo y no desaparece. El gran problema que tienen es que cuando estas personas mueran, van a ir a ese lugar de sufrimiento. Pero lo más terrible es que también se van a llevar a ese espantoso lugar llamado infierno a sus familiares, a los que decían que querían, que amaban muchísimo y que pasaban abrazándolos y besándolos, pero no les inculcaron lo que escrito está en la Biblia. Y por eso, cuando ya estén ahí y se den cuenta de la realidad, como dice Jesucristo, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Pero ya va a ser demasiado tarde, porque llegando ahí ya no van a poder salir y ahí se van a estar o quedar por toda la eternidad. Algo que es primordial aclarar es que esta información no es para llegar a tener miedo, porque tanto Dios Padre como su Hijo Jesucristo no quieren que nos acerquemos a ellos por miedo, por conveniencia, por interés, por oportunismo, por sacar provecho, por beneficios, por avaricia, por prosperidad, por sanidad, por protección, por gratitud, por hambre, como lo dijo Jesucristo después del milagro de la alimentación de los 5,000, como escrito está en Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Dios soberano y eterno, el único Dios verdadero y su Hijo Jesucristo, lo único que quieren es que nos acerquemos a ellos por voluntad propia, no por ningún tipo de presión, sino por amor, con un amor desinteresado, con un amor verdadero, como Dios lo hace con nosotros, y lo dijo Jesucristo en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y realmente Jesucristo dio su vida por nosotros para pagar el precio de nuestros pecados y de esa manera pagar el precio de nuestro rescate para darnos salvación y vida eterna y comprobar el gran amor de Dios por todos aquellos que creamos verdaderamente en Él, siguiéndolo y haciendo solo lo que Él nos ha dejado por escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Porque por amor, Dios quiere que todos vayamos a estar con Él por toda la eternidad. Él quiere que nadie se pierda y vaya a ir al infierno, como tan claro le dice nuestro Señor Dios Jesucristo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como conclusión tenemos que todos aquellos que no creen que el infierno realmente existe, solo con esta actitud también no creen en Jesucristo, porque precisamente Él es quien viene a este mundo para hacernos ver que el infierno realmente existe. Y esto le da mucha alegría al diablo o Satanás, Lucifer, el demonio, el chamuco, etcétera, porque se están creyendo la mentira de que él, o sea, Satanás o el diablo, no existe, y por lo tanto también el infierno no existe. Y repito que estas personas que no creen que el infierno existe, automáticamente también no creen en Jesucristo, ni en Dios Padre, ni en Dios Espíritu Santo, porque en vano sería que el Dios soberano y eterno hubiera enviado a salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo, que dio su vida en la cruz en el Calvario. Si no hay de qué salvarnos, porque el infierno no existe. Entonces todo lo escrito en la Biblia serían puros cuentos, porque la pasión y muerte de nuestro Señor Dios Jesucristo en la cruz en el Calvario sería en vano, porque no hay de qué salvarnos. Pero la gran realidad es que el infierno sí existe
y no lo digo yo. Lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo en todos los pasajes bíblicos vistos anteriormente. Ahora, si usted lo quiere creer o no lo quiere creer, ese ya es su problema, porque no porque usted no crea, el infierno va a dejar de existir. El infierno existe y ya, lo creamos o no lo creamos. El gran problema de no creer es que hacemos mentiroso a Jesucristo y no creemos en Él. Y repito lo que el filósofo Philip K. Dick dice: la realidad es aquello que incluso aunque dejes de creer en ello, sigue existiendo y no desaparece. Aunque usted no crea, la realidad es de que el infierno existe y para salvarnos necesitamos hacer nuestra profesión de fe, como tan claro está explicado en Revelaciones 16, visto anteriormente, y se le hizo llegar en marzo de 2024. Que Dios les bendice grandemente.